Hoy abordamos un caso que, bueno, es de los más horrendos de la historia reciente de la India, ¿eh? Los asesinatos de Nitari, allá por 2006. Uf, sí, un caso terrible. Y la información que manejamos viene de una discusión bastante detallada en un foro online, de estos de crímenes reales, ¿sabes? Exacto. Y la idea es centrarnos un poco en los hechos clave, ¿eh? Quiénes son los implicados y sobre todo ese contexto social que lo rodeó todo tal como se comenta ahí, en el foro. Pues sí, todo arranca en Nitari, una aldea cerca de Noida. Empiezan a desaparecer niños, mujeres, una cosa muy alarmante. Y eran personas de entornos muy vulnerables, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo familias migrantes muy pobres, que venían de Bihar, de Bengala, y vivían, pues, en barrios marginales, en unas condiciones, bueno, bastante duras. Y lo que se comenta en el foro, que es tremendo, es la respuesta inicial de las autoridades. O la falta de respuesta, más bien. Totalmente. La discusión online lo deja clarísimo. Hubo una negligencia policial, digamos, casi sistemática. Las familias denunciaban, pero, pues eso, o les daban largas o se reían de ellas. Incluso llegaron a decir de algún adolescente que seguro que se había fugado, sin más. Qué fuerte. Es que el foro insiste mucho en eso, en la discriminación, por ser pobres, por venir de donde venían. Era, vamos, palpable. Es un patrón terrible. La propia vulnerabilidad de esta gente, agravada por una respuesta institucional que falla. ¿Y cómo cambia eso? ¿Cómo se empieza a investigar en serio? Pues el giro viene cuando una de las mujeres desaparecidas, la última vez que la vieron, fue cerca de la casa de un tal Moninder Singh Pander. Por lo visto, iba a hablar con el ayudante doméstico de Pander, un hombre llamado Surendra Kohli, sobre una oferta de trabajo o algo así. Ahí se centró la atención. Y entonces es cuando todo explota, ¿no? De la forma más macabra posible. Sí, los vecinos empezaron a quejarse de un olor, insoportable, que venía de un desagüe que estaba justo detrás de la casa de Pander. Madre mía. La policía fue a investigar y, bueno, encontraron restos humanos. Huesos, trozos de cráneo, partes de cuerpos desmembrados, ya en descomposición mezclados con basura. Una cosa... Qué horror. ¿Se sabía cuánta gente? La estimación inicial, según lo que se lee en el foro, apuntaba a restos de más de 30 personas. Una barbaridad. 30 personas. Es escalofriante. Y los principales sospechosos entonces fueron Surendra Kohli, el ayudante, y Pander, el dueño de la casa. ¿Qué dice la fuente sobre sus papeles? A ver, Kohli confesó. El relato online es muy gráfico, ¿eh? Detalla que admitió haber atraído a las víctimas a la casa. Sobre todo niños. ¿Niños? Sí, principalmente niños. Los atraía para matarlos. Y confesó también violaciones, incluso después de muertos, necrofilia Dios mío. y descuartizamiento. E incluso, bueno, intentos de canibalismo, que luego dijo que lo había dejado porque no le gustaba el sabor, imagínate. Es que no hay palabras. ¿Y se pudo identificar a las víctimas entre todo ese horror? Pues Kohli reconoció a 10 víctimas viendo fotos, y luego las familias pudieron identificar a otras 5 por ropa, objetos personales que encontraron entre los restos. ¿Qué situación más terrible para esas familias? Terrible. Y sobre Pander, el dueño, también fue acusado, claro. Pero en el foro hay como más debate sobre si él participó directamente en los asesinatos. Ya, muchos creen que era imposible que no supiera nada de lo que pasaba en su propia casa, ¿sabes? Hombre, es que es difícil pensar otra cosa, ¿no? Viviendo allí. Y mientras tanto, el drama de las familias esperando noticias. Es que la fuente cuenta una escena desoladora. Familias esperando, muertos de frío, era diciembre, agarrados a fotos tamaño carnet de sus hijos, de sus familiares, ¡Ay, qué angustia! con la esperanza de poder identificar algo, de encontrar alguna confirmación entre los restos que sacaban. Es el retrato de la desesperación absoluta. ¿Y al final qué pasó con ellos? Legalmente, ¿qué cuenta el foro? Pues mira, el seguimiento legal que se comenta en la fuente tiene puntos un poco más vagos, la verdad. Dice que Kohli fue condenado a muerte al principio, ¿Vale? pero que luego el Tribunal Supremo le conmutó la pena por cadena perpetua. Y añade, así como de pasada, que tanto Kohli como Pander fueron absueltos en varios casos. En varios casos. Pero no especifica. No dice cuáles ni cuándo. Quizás refleja un poco la confusión o lo complejo que fue todo el proceso judicial y así se discutía online, claro. Entendido. O sea que tenemos crímenes de una brutalidad que hiela la sangre, asesinatos en serie, violación, necrofilia, canibalismo intentado, y todo eso encima agravado por esa respuesta inicial de las autoridades, esa negligencia.
esa discriminación hacia las familias que denunciaban. Exacto, es que esa combinación es terrible. La depravación de Collie, por un lado, y lo que la gente percibió como un fallo total del sistema al principio, pues eso es lo que, según se ve en el foro, hizo que este caso fuera una conmoción nacional en la India. Un antes y un después. Claro, lo cual inevitablemente nos lleva a pensar, ¿qué nos dice esa respuesta inicial? La de las autoridades, pero también la de la sociedad, ante esas primeras desapariciones. ¿Qué revela sobre cómo funcionan de verdad los mecanismos de protección y de justicia para la gente más marginada, para las comunidades más vulnerables, cuando se enfrentan a horrores como este?